Una operación interesante entre capas se denomina el Spatial Join. Esta operación consiste en que puedo pegar los datos de una capa a otra capa a partir de un vínculo espacial entre las dos capas. ¿A qué me refiero? Vamos a hacer el ejemplo con esta capa casas y la capa suelos. Las casas son estos punticos negros que vemos aquí en pantalla, los suelos esos polígonos de colores que están debajo. Veamos la tabla original de casas. Clic derecho, entro a la tabla. Apenas tiene dos columnas, código de casa y nombre de casa. En este caso pues solamente hay una que está bautizada, no hay problema. Hay dos columnas nomás. Ahora miremos la tabla de suelos. Clic derecho, abro la tabla de suelos y veo tiene dos columnas. Especialmente interesante esta última, que es el código de la unidad de suelo de cada uno de esos polígonos. Muy bien, cerremos. La idea de este Spatial Join es que quiero saber cada uno de esos puntos que representan casas, en qué suelo cayó, qué suelo tiene debajo. Cada casa pues tendrá un único polígono de suelo allí debajo. Vamos a hacer que esos datos de los suelos se peguen en la tabla de casas. El resultado realmente va a salir en una nueva capa que va a ser una copia de la capa casas, pero con las tablas pegadas, con la información de los suelos. Para proceder al Spatial Join nos dirigimos a cajitas de herramientas. Yo la voy a sacar aquí por Catalog. Toolboxes, System Toolboxes. Es una herramienta de Analysis Tools. Voy a abrir allí, se van a desplegar varias cajitas. Una de ellas dice Overlay. Y aquí está la operación que buscamos, Spatial Join. Doble clic. De arriba hacia abajo el sistema nos pregunta, Target Future, Target, destino, es quién va a recibir los datos. En este caso, casas. Voy al combo, triangulito, le digo que casas, y casas va a ser la capa que va a recibir los datos. Join Future es quién va a proporcionar los datos. En este caso entonces sería la capa suelos. El tercer renglón es donde le indicamos dónde se va a llamar y dónde va a quedar y cómo se va a llamar la capa. Entonces abrimos la carpeta, aquí ya estamos conectados a Info la regadera y voy a llamarlo en mi ejemplo casas y suelos. Le digo salvar y listo ese renglón. El sistema también nos pregunta qué tipo de relación es. En este caso va a ser una relación de 1 a 1, porque una casa solamente va a estar en un polígono de suelo, entonces lo vamos a dejar como una relación 1 a 1. Aquí se sugiere dejar este chulito que indica que todos los elementos se van a mantener, independiente si de pronto una casa no tiene algún polígono de suelo, todos sus atributos y todos los objetos se van a mantener. Eso dejémoslo por defecto. Aquí en Match Option es donde confirmamos la relación que queremos observar. En este caso, pues las casas se intersectan con los suelos. Dejemos ahí intersect. Ahí está lista la configuración. Casas va a recibir los datos de los suelos que tiene allí debajo, del suelo que tiene cada casa allí debajo. Le damos OK, ejecutamos. El sistema empieza a procesar y en un instante va a salir una nueva capa. Allí está, casas y suelos, la que acabamos de crear. Por supuesto son las mismas casas, ahí está en la misma ubicación. Aquí está la capa original, esa no se ha alterado. Aquí está la capa nueva, que son las mismas casas. Pero al ingresar a la tabla, entremos a la tabla, aparecen las columnas originales de casa, casa y nombre de casa, y enfrente las columnas de suelos. Por ejemplo, seleccionamos cualquier casa, la casa C8, que es esta que se colocó aquí en azul, está en el suelo MLVE. Allí está, efectivamente. Si la tabla de los suelos hubiese tenido más columnas, esas también se hubieran pegado aquí con más información. Es una forma rápida entonces de averiguar, de generar esa información de cada punto en qué polígono está y que se me peguen todos los datos de esos polígonos. Muy bien, cerremos esta tabla, limpiemos aquí y vamos para otro ejemplo de Spatial Join nuevamente. Apaguemos nuestro último resultado. Vamos a hacer otro ejercicio muy sencillo. Tenemos aquí estas banderas que son unas escuelas. Ahí las tenemos representadas. De nuevo tenemos nuestros punticos de las casas. Podríamos hacer un Spatial Join en una relación donde podemos averiguar para cada una de estas casas, para cada casa, cuál es la escuela más próxima.
Por ejemplo, una casita por acá, su escuela más próxima será Las Mercedes o será la escuela El Hato. Eso lo vamos a averiguar gracias a un Spatial Join. Dicho en otras palabras, los datos de escuelas se van a pegar dentro de la tabla de casas. Veamos la tabla original de escuelas como es. Entremos a la tabla de escuelas. Tiene dos columnas, código de escuela, nombre de escuela. Ok, cerremos. La tabla de casas pues ya la conocíamos hace un instante. Tiene código de casa y nombre de casa. Cerremos. Procedamos a la Spatial Join. Volvemos a la misma ruta, System Toolboxes, Analysis Tools, Overlay, Spatial Join, entramos. Target Feature, ¿quién va a recibir los datos? Va a ser la capa casas. Join Feature, ¿quién va a proporcionar los datos? Va a ser la capa escuelas. Ubicación y nombre, entonces abrimos la carpeta, nos conectamos a Info La Regadera y en este caso vamos a bautizarla casas y escuelas. En este caso sabemos que hacemos referencia a encontrar los datos de la escuela más próxima en una relación 1 a 1, una casa y la escuela más próxima. En este caso la relación no es una intersección. En este caso vamos a cambiar aquí donde dice Match Option por la que dice Closest, la más cercana, Closest. Muy bien, ahí ya estamos listos. Ejecutamos. El sistema empieza a procesar. Rápidamente ha salido ese nuevo resultado, se llama casas y escuelas. Ahí tenemos los puntos en pantalla. Entremos a la tabla de esa capa resultante y nuevamente tenemos cada casa con sus datos y enfrente la escuela. ¿Cuál escuela? La escuela más próxima. Escojamos una casa cualquiera, por ejemplo aquí esta, la C16, que es esta casa. Su escuela más próxima es Las Mercedes, tal como dice aquí en la tabla. Allí está. Aprovechemos que ahora tenemos en esta capa de casas y escuelas esta columna que es nombre de escuela, ¿verdad? Para hacer una simbología bien particular. Cerremos aquí la tabla, limpiemos la capa y cambiemos la simbología para que en vez de mostrarse simplemente con estos puntos y todos iguales, pues ya que las casas sabemos cuál es la escuela más próxima, hagámosle doble clic al nombre de la capa, dirijámonos a la pestaña Simbología, ¿cierto? Estoy en las propiedades de Simbología, selecciono tipo de leyenda Categories, único valor, en este caso según qué, según el nombre de la escuela, cargo todos los valores acá, Add All Values, ahí se cargan, vamos a utilizar otros colores, podría ser estos, listo. Verdes, amarillos, etcétera. Podemos quitar este chulito y ejecutemos. Ok. Ahí se han coloreado las casas. En este caso están coloreadas según la escuela más próxima. Con un tono, aquí como naranja, están las de Las Mercedes. Con rojo están las de Santa Bárbara. Con otro tono las del Destino. Con color verde las de El Hato. Hemos hecho entonces rápidamente una clasificación de las casas en función a su escuela más próxima y todo comenzó con un Spatial Join.